La lectura de esta mañana la tenemos en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, versículos 2 al 13, donde está narrada, así como en Mateo también y en Lucas, la historia de un evento extraordinario que se conoce como la transfiguración. La vida de Jesús estuvo rodeada de historias extraordinarias. Era el Hijo de Dios, ¿cómo no? Sanidades, caminar sobre el agua, resucitar muertos, y luego esta historia en donde en un monte sucede un fenómeno sobrenatural con su persona, con la persona de Jesús, en que Él se transforma en una entidad totalmente brillante. Y en esa transformación conviven con Jesús dos grandes luminarias, dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Todos nosotros o hemos visto o hemos oído fenómenos que nos llenan de asombro, a los cuales no les podemos dar ninguna explicación. Sin embargo, esta historia es diferente porque tiene una explicación, tiene mucho sentido. Y ustedes pueden ir viendo en sus Biblias en el verso 2. 6 días después. La pregunta que nosotros nos hacemos es, 6 días después, ¿de cuándo? Y la referencia la tenemos exactamente en el versículo anterior, en el versículo 1. 6 días antes, Jesús había hablado con ellos. ¿Qué les dijo? Marcos 9:1. También les dijo, de cierto, os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el reino de Dios, hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Jesús ha estado hablando de la muerte. Y Jesús ha estado hablando que Él se tiene que ir y tiene que regresar. Jesús ha estado hablando con sus discípulos sobre su muerte. Eso es lo que dice el versículo 1. Han estado en ese diálogo tratando asuntos de la muerte, y entonces Marcos dice, 6 días después, es decir, ha pasado muy poco tiempo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan. Jesús se rodeó de muchos seguidores. Eran tantos que en una ocasión envió a 70 personas, de 2 en 2. Esas 70 personas fueron escogidas de tal manera que los discípulos, los seguidores de Jesús, eran mucho más de 70. Ahora, entre esos 70, Jesús escogió a 12. Pero entre los 12 discípulos, los 12 apóstoles, Jesús tenía 3 que le eran muy cercanos, que son estos que está mencionando el verso 2. Eran Pedro, Jacobo y Juan, los discípulos más cercanos a Jesús, que en otras ocasiones especiales lo vemos acompañándolo a Él. Por ejemplo, los recordamos cuando Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní, previo a que lo aprendieran para ser enjuiciado por Pilato. Jesús le dice a sus discípulos, vengan, acompáñenme, pero les dice a ellos 3. No se llevó a todos. Y hay un detalle más, el hecho de que sean 3 personas. Que lo que ellos van a ver no es tan fácil que se preste para un malentendido. Si lo ve una persona, ¿quién lo puede comprobar? Si lo ven 2 personas, podrían quizás ponerse de acuerdo. Y no es que 3 personas no puedan ponerse de acuerdo, pero ya nos está hablando de la posibilidad más grande que lo que se cuenta, lo que se dice, tiene fidedignidad. Es algo cierto. Entonces, Jesús se lleva a las personas más cercanas para que vean un fenómeno de lo que van a dar testimonios más adelante. Y dice que los llevó, pero los llevó solos, a un lugar aparte. Que esta historia aparezca inmediatamente que Él ha estado hablando de su muerte y que Él se retire con las personas más cercanas a un lugar solitario, nos hace pensar que Jesús tiene una intención. Que Él quiere que ellos vean algo, Él quiere que ellos sepan algo.
Cuando uno está en el umbral de la muerte, cuando una persona ya está con los días contados, de hecho cuando el doctor ya lo ha desahuciado, ¿qué es lo que hace la persona? Llama a su familia, llama a sus seres queridos y les dice lo que es más importante para la persona antes de que él se vaya. Algunas veces lo hace porque dice, yo quiero morir en paz, pero otras veces hace encargos. Te encargo a tu hermano, te encargo la casa, tú te quedas al frente de la familia, cosas de esa naturaleza. Entonces Jesús los separa a ellos y va a un lugar solo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué era ese lugar solo? Lo leemos en el versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Jesús los llama a que vayan con él a la montaña. Para muchos historiadores era el monte Hermón, que es el monte más alto, tiene 10,000 pies de altura y está en la demarcación donde Jesucristo se estaba moviendo. Los lleva a esa montaña y nosotros nos preguntamos, ¿es casual que Jesús se vaya a un monte con sus 3 mejores hombres? Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo, se encuentra en un estado de necesidad. Él conoce el futuro, sabe lo que le espera y requiere él una ayuda especial. Quiere una atención muy especial porque él necesita afrontar con valentía el futuro inmediato. ¿Y dónde lo va a buscar? Lo va a buscar a un monte. Los montes para el pueblo judío eran lugares muy especiales de adoración y de encuentro con Dios. Es el lugar más cercano al cielo. Es el lugar que representa la cercanía con Dios. Ir a la montaña entonces significaba ir a buscar a Dios. En el pensamiento del pueblo, del pueblo judío, de los pueblos palestinos, subir a los lugares altos era acercarse a Dios. La situación que Jesús está empezando a vivir es de tal manera angustiante que busca la gracia de Dios, que se encuentra en el monte. Que haya sucedido en el monte es diferente a que esto hubiera sucedido en el lago, en la orilla, en una casa o en el desierto. Entendemos este momento como un momento de adoración y de manifestación de la presencia de Dios. Y dice la Biblia, dice, se los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Qué sucedió? Fue un fenómeno sobrenatural. Frente a ellos, Jesús se transformó. La apariencia de Jesús se transformó de tal manera, miren qué dice el versículo 3, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Los discípulos vieron a un Jesús totalmente transformado, totalmente diferente. Ellos habían caminado con Jesús, habían comido con Jesús, ellos habían dormido con Jesús, lo vieron hacer tantas cosas. Y a pesar de todo lo que habían visto, corrían el riesgo de entender a Jesús como un gran personaje nada más, como un gran ser humano nada más, o como para muchas personas un gran profeta, un gran hombre. Pero lo que están viendo en este momento es más que un hombre, es más que una persona, es un ser totalmente divino que rompió todas sus expectativas. No vieron a un hombre común. No vieron algo humanamente posible, vieron algo sobrenatural en ese Jesús. La gloria de Dios se hizo presente, tanto así que 2 personajes descendieron para estar con Jesús. La historia dice, el versículo 4, y se les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús.
Aquí hay algunas cosas que tenemos que leer con cuidado. ¿Quiénes son Moisés y Elías? Moisés es el máximo emblema, máximo representante de la ley. Elías es el máximo representante de la profecía. Las dos grandes instituciones del pueblo judío en el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, han descendido para estar con Jesús. Esto es muy importante. No es casual que sean Moisés y Elías. Entonces, vemos aquí el cumplimiento de lo que las Escrituras decían acerca de Jesús. Vemos a estas dos grandes instituciones y a Jesús en medio. Ahora, por otro lado, la vida de estos dos hombres estuvo totalmente vinculadas con montañas. No es casual tampoco. El llamado de Dios a Moisés en una zarza ardiente, ¿recuerdan ustedes? ¿En dónde fue? En un monte. El monte, ¿recuerdan ustedes la canción? Allá en el monte Horeb, la zarza ardía, ¿la recuerdan? Es una montaña. Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y es llevado para morir en un monte. No es casual. Luego, Elías, el profeta, huye para esconderse en un monte, si ustedes recuerdan, porque lo estaban buscando. Y allí en el monte tiene un gran encuentro con Dios. No tienen que buscar este pasaje, yo se los leo. Primero de Reyes 19 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Vean cómo tanto Elías como Moisés, la vida de ellos está vinculada con la imagen, con la figura de la montaña. Estos dos personajes sabían muy bien lo que Jesús iba a atravesar, porque ellos lo atravesaron. No son palabras de ánimo de alguien que no conoce algo. No, ellos habían atravesado el suplicio, el dolor, la dificultad de la muerte. Y miren, busquen en sus Biblias, los que tengan facilidad de buscarlo. Si no, escuche con atención. Lucas 9:31 nos dice de qué hablaba. Escuche con atención. Lucas 9:31 nos dice de qué hablaban. ¿Quiénes? Moisés y Elías aparecieron rodeados de gloria. ¿Lo tiene usted en su Biblia? Y hablaban ¿de qué? Hablaban de su partida. Entonces, yo quiero que se imaginen qué está pasando aquí. Jesús, rodeado de gloria, en una montaña, desciende Moisés y desciende Elías, y entonces entre ellos están conversando. ¿Qué? Lucas dice, están hablando sobre su partida. Él está a punto de morir. Vamos a ponerlo en un lenguaje actual. Moisés abraza a Jesús y le dice a Jesús: va a estar duro, man. Va a estar difícil. Es muy doloroso lo que te van a hacer. Y Elías está al lado de él y le dice: te va a doler. Esto es muy trágico. Nosotros ya pasamos por ahí. Le dice Moisés: pero en ti se está cumpliendo todo lo que nosotros dijimos. Todo lo que nosotros habíamos anticipado, en ti se está cumpliendo, tú lo tienes que hacer. Y el profeta le decía: yo escribí de ti. Yo escribí que tú ibas a cumplir todo esto. Échale ganas, mano.
Se acerca tu tiempo. Lo están preparando para afrontar la muerte. Eso es lo que está sucediendo en esa montaña. Eso es lo que está sucediendo en el monte de la transfiguración. Jesús es el Hijo de Dios. Se encuentra en un estado de necesidad debido al futuro que le espera. Él requiere una atención especial. Y los que están facultados para hablar le dicen lo que le acontecería. Estos hombres que habían caminado ya el camino de la muerte, estos hombres se acercan en este momento tan importante para Jesús y necesita Jesús ayuda y ellos le están ayudando. Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, dice la palabra de Dios que era tanto su sufrimiento, dice que vino un ángel y se le apareció para consolarlo. Cuando nosotros pensamos en Jesús, hermanos, pensamos en Jesús como Dios, y lo es. Pero lo cierto es que Jesús no solo era Dios, Jesús era hombre también, y dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, que padeció Él como nosotros padecemos. Imagínense la angustia de la muerte, que dice la palabra que de su frente caían como gotas de sangre. ¿Sabe qué? Aquí en la frente tenemos unas venas, unas arterias muy delgaditas, que en el momento de la tensión, dicen los médicos, una persona se le puede romper. Ahora, lo que Jesús está experimentando, y me estoy adelantando a la historia de la pasión, es que Él literalmente está sangrando por la angustia y el estrés previo a su muerte. Es un momento angustiante para Jesús. Nosotros lo vemos como Dios y es Dios, pero aquí está padeciendo como un ser humano. Y está afligido, está angustiado. Y solo es posible caminarlo con ayuda. Tanto así que tiene que venir un ángel. Algunas veces nosotros nos hacemos los fuertes que creemos que no necesitamos ayuda. Yo puedo solo, yo de esta voy a salir solo, yo necesito que me ayude, yo no necesito decirle nada a nadie, nadie tiene por qué saber mis problemas, yo puedo. Jesús necesitó del ángel para consolarlo. ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más usted? En la montaña está el consuelo de Dios. En la montaña está el consuelo de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice 2 Corintios. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos consolados para consolar a otros. Algunas veces necesitamos el consuelo, y el consuelo que hemos recibido lo pasamos a otros. El consuelo se encuentra en el monte de Dios. Muchas personas buscan el consuelo en el sentido inverso. En vez de ir hacia arriba, van hacia abajo. En vez de acercarse a Dios, se alejan de Dios. Y la palabra de Dios dice: alzaré mis ojos. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje? ¿A dónde? A los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos. ¿De dónde? ¿De dónde viene ese socorro? El socorro está en el monte de Dios, en la presencia de Dios. Hay consuelo y hay fortaleza en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Porque a veces nosotros nos sentimos olvidados. Sentimos a que a nadie le importa. ¿A quién le interesará que me quebraron el corazón? ¿A quién le interesará que me he metido a diferentes disciplinas y no he podido salir de ahí? ¿A quién le interesará que tengo conflictos en mis relaciones? ¿A quién le interesará? Bueno, hay alguien que sabe cómo te sientes y le interesa, y ese consuelo está en el monte de Dios. Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen,
mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Hay consuelo en el monte de Dios. Espero que me esté entendiendo. Usted tal vez en este momento tal vez puede pensar, ok, el monte de Dios, el monte de Dios. Tendré que ir hasta Jerusalén. No es eso lo que estoy diciendo. Usted dice, el monte de Dios, montañas aquí en las grandes praderas, no hay montañas. ¿Cómo le podría hacer para ir a un monte? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a encontrarte con Dios buscando el consuelo. Dios sabe tu dolor y puede consolarte. Cuando falleció mi mamá hace 20 años, yo lloraba mucho. Ella murió en un accidente y pues por supuesto a todos nos tomó por sorpresa su muerte. Fue muy doloroso para mí. Yo estaba pastoreando en la Ciudad de México y hubo un momento en casa cuando el cuerpo de ella estaba listo para ser visto, que yo estaba llorando mucho, y una joven, una amiga de nosotros, muy querida, ella muy linda, ahorita ella es pastora, y se me acercó a mí y me dijo, pastor, ¿dónde está su fe? Me dijo. Yo no había perdido la fe, pero me estaba doliendo y necesitaba consuelo. Y a veces cuando tenemos este tipo de pérdidas, a veces nosotros nos deshacemos en palabras para tratar de ayudar a alguien. Hermanos, oiga bien esto. Y a veces decimos cosas que no tenemos que decir. Por ejemplo, en el caso mío, dice, ¿dónde está tu fe? Pues tengo mi fe. Estoy creyendo en Dios. Yo prediqué en el sepelio de mi madre. Y yo decía, yo sigo entendiendo que Dios es bueno y que Dios nunca se equivoca. Yo lo creía y lo creo. No había perdido la fe, pero tenía dolor. Quería llorar y estaba llorando. Y a veces lo que necesita uno más es alguien cercano que te abrace y te diga, aquí estoy, llora. Hay consuelo en el monte de Dios. A veces decimos, ¿sabes que Dios quería un angelito? ¿Y por qué se tomó el mío? ¿Por qué no se agarró a otro? A veces es que era la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es que me quedara solo? A veces es que Dios, algún día lo vas a entender. Ya pasaron 20 años. Yo todavía no entiendo por qué Dios se la llevó. A veces no se entiende. Y a veces queremos justificar o dar explicaciones. Y a veces lo que la gente necesita es consuelo. Y hermanos, hay consuelo en la presencia de Dios. ¿Usted puede decir amén? Amén. Acérquese a Él. Él lo va a entender, lo va a comprender y lo va a levantar. Porque ese es Dios, así es Dios. Ahora, pero también hay consuelo en la compañía de los santos. Mire, vamos a ver la secuencia. Jesús lleva a 3 hombres cercanos. Necesita compañía. Caminando a un monte muy alto, en el monte se aparecen 2 personas. Jesús tiene compañía. No podemos pretender que Jesús no era autosuficiente. Era Dios, podía Él solo. Y aunque sabemos que podía enfrentarlo solo, lo vemos como un verdadero hombre, buscando la compañía de los demás en el momento de la prueba. Óigame bien, buscando la compañía de los demás en el momento de la prueba. La tendencia natural en el momento de la dificultad es aislarme. Lo que Jesús está haciendo es encontrarse con las personas en el momento de la dificultad. Tú y yo necesitamos compañía. No podemos enfrentar las dificultades solos. Es cierto que hay cosas muy privadas de familia. Es cierto que hay cosas no podemos estar compartiendo y no las compartan con todas las personas. Pero usted y yo necesitamos personas cercanas a nosotros que pongan su hombro y nos levanten y digan, yo voy a caminar contigo esta dificultad.
Esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es solitariedad, no existe esa palabra, la estoy inventando. La vida cristiana no es vivir en aislamiento. La vida cristiana es comunión. La prueba y el dolor no se llevan en soledad y apartamiento. Cristianismo es comunión. Ahora, buscamos el monte de Dios. Nos encontramos en el monte de Dios. En tu presencia, ¿qué dice el salmista? Hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Entendamos esto, hermanos. A veces cantamos cantos de quiero estar en tu presencia, y algunas personas no lo entienden bien. Creen, ya me quiero morir y quiero estar en tu presencia. No es eso. Estar en tu presencia significa estar en un encuentro contigo. Usted puede estar en la presencia de Dios aquí mientras adoramos, o puede estar en la presencia de Dios en lo privado de su recámara, o algunas personas, hubo quien me lo dijo, pastor, yo no tengo ninguna libertad para estar en privado. Tengo hijos, hay otras personas viviendo con nosotros en la casa. El único lugar privado que tengo para orar es el baño. ¿Y sabe qué? Ahí está la presencia de Dios. Tú puedes acercarte a Dios, y estar en su presencia significa estar en comunión con Él en la privacidad, tú y Él solos. Ahora, esto es extraordinario, esto es fenomenal, pero hay algo más. Es no solo Dios y yo, sino es yo y los demás también. Necesito la compañía de otros. Pedro le dice, bien arrebatado, Pedro le dice a Jesús, maestro, esto es extraordinario. ¿Qué te parece si construimos una enramada, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías? Lo que le está diciendo Pedro es, ¿qué tal si nos quedamos en el monte? Aquí está fenomenal. ¿Y qué le dice a Jesús? Le dice, no, necesitamos descender al valle. ¿Qué quiere decir? La presencia de Dios es un lugar de refugio temporal, pero necesitas regresar al valle donde están los demás que también necesitan consuelo. ¿Estoy explicando? Necesitas regresar. Ahora sí que necesitas bajar de la nube. Necesitas ir con las personas que también requieren consuelo. Sigamos leyendo. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a Él oigan. ¿Cuándo se oyó la misma expresión de Dios? La misma expresión de Dios se oyó cuando Jesús fue bautizado. ¿Recuerdan? Cuando Él inicia su ministerio con Juan el Bautista, se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien estoy muy contento. Y entonces Jesús inicia su ministerio. Y ahora que Jesús está terminando su ministerio, otra vez la voz dice, estoy muy contento con este mi Hijo. Hermanos, y si hay algo que nosotros debemos decir constantemente, afirmar en nuestros hijos, es, hijo, yo te amo, estoy orgulloso de ti, hijo, yo estoy contento contigo. Nuestros hijos no son perfectos. Y como lo he dicho en otras ocasiones, cuando están bebitos, los quisiéramos comer a besos. Y cuando ya están adolescentes, decimos, ¿por qué no me los comí? Nuestros hijos no son perfectos. Pero tenemos que hacer la diferencia entre lo que son y lo que hacen. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces nosotros decimos, eres muy flojo. No eres flojo. Es, no hiciste algo. No cumpliste con algo que tenías que hacer. Eres ya le está dando su cualidad de persona. Es que eres irresponsable. No cumpliste una responsabilidad. No hiciste algo que tenías que hacer. No es que eres irresponsable, porque ya le estamos dando una cualidad de persona. Ahora, si nosotros tenemos que fortalecer a nuestros hijos, ahí estoy, ¿qué pasó? Se acabó la pila. Muy bien, creo que me escuchan todos. Si nosotros tenemos que fortalecer a nuestros hijos, imagínense, gracias, mamá.
Y ya estoy por terminar. Imagínense, nosotros vemos a Jesús recibiendo el respaldo del Padre y dice: hijo, yo estoy muy contento contigo. Vienen momentos difíciles. He enviado a Moisés y a Elías para que te fortalezcan. Yo estoy muy contento contigo. Lo que vas a pasar no es porque yo no te quiera. Lo que vas a pasar es el cumplimiento para que a través de tu muerte muchos tengan vida. Y entonces Jesús desciende de la montaña, conforme lo encontramos nosotros en el versículo 9, y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijesen lo que habían visto, sino hasta cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Gracias. Muchas gracias. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos. No comprendían ellos, y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Quién es el Elías que había de venir? Juan el Bautista. ¿Qué hicieron de él? Bueno, nada más lo decapitaron. El que anticipó la venida del reino, el primo hermano de Jesús, el hombre extraordinario que anunciaba al Mesías, murió de la cárcel a la guillotina, y entregan la cabeza a una mujer que pidió su cabeza. Se cumplió lo que estaba escrito que sucedería. ¿Qué necesitaba Jesús? Encontrarse en el monte buscando la gracia de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un gran recurso, no estamos solos. No estás solo. ¿Crees que nadie te entiende? No estás solo. ¿Crees que estás peleando tus batallas solito? No, hay alguien que está contigo. Dices: yo no lo siento, yo no lo veo, pero aquí está, y está al lado tuyo. Y no solamente quiere estar al lado tuyo, quiere estar dentro de ti. Amén. Quiere estar en tu corazón. Quiere transformar tu vida. Y quiere que ese consuelo que tú estás buscando lo puedas encontrar hoy en la presencia de Él.